Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Yo soy Gustavo Zurieta y hoy conversaremos sobre la moralidad de los impuestos. Para ello nos acompañan en el panel tres invitados de lujo. Se estrena con nosotros Francisco Mendoza de Libre Razón. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Como siempre, está con nosotros José Andrade, quien es analista económico y político. Muy buenas tardes, Gustavo. Bueno, mucho gusto con todos los que nos están acompañando, en especial con estos dos Franciscos que van a acompañarnos en este momento a conversar sobre este tema, ¿no? Los impuestos, sector público, Estado, funciona, no funciona, o mercado libre en todo caso, que siempre va a ser la mejor opción. Y está de vuelta con nosotros Francisco Briones Rogel, quien es investigador económico. ¿Cómo están, amigos? Hola, José, hola, Tocayo, hola, Gustavo. Gusto estar siempre con ustedes aquí en La Píldora Roja, tratando de insertar el chip correcto y la transformación de la Matrix cerebral de la gente. Para eso estamos y siempre nos da mucho gusto que nos acompañes. Bueno, enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Lamentablemente, el Estado ecuatoriano se ha convertido en una especie de monstruo que devora la riqueza que generan los ciudadanos, las familias y las empresas de todo el país. Mediante un aparato gigantesco de propaganda, se ha instaurado la idea de que el pago de impuestos es sagrado y que en apariencia contribuye al bien del país. Hoy en La Píldora Roja nos preguntamos si esta idea de que el Estado tiene derecho a cobrar impuestos de manera voraz es en realidad una estrategia deliberada para someter a la gente en la pobreza. En un sistema económico libre, la gente obtiene sus ingresos mediante la cooperación pacífica entre los miembros de una sociedad que voluntariamente intercambian bienes y servicios. Sin embargo, la clase política utiliza el aparato de coerción estatal para quitarle a la gente parte de sus ingresos o patrimonio a los efectos de financiar un gasto público insostenible. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las motivaciones de los políticos para seguirle metiendo la mano al bolsillo de los ecuatorianos? Hay una palabra, y estoy seguro que le van a querer dar más cuerda a esto, pero el problema en toda esta dinámica económica entre el Estado, los impuestos y los ciudadanos, para mí, en el caso de Ecuador, es la palabra insostenibilidad. Y analizando los últimos años, obviamente, vemos que mucha gente se ha apalancado en el Estado para sobrevivir. Habrá quienes cumplen sus labores de manera eficiente, habrá quienes no. Como en todos los aspectos de la vida, habrá funcionarios públicos buenos, otros no tantos, pero en definitiva lo que tenemos es un enorme gasto público ahí que, como bien tú decías, Gustavo, no es sostenible. Ese es el problema. Y yo sí creo que nos encontramos en esa relación, yo sí creo que nos encontramos en una relación en la que no nos damos cuenta que esa relación no da para más, y es una relación totalmente contaminada y sobre todo... Es tóxica. Es totalmente tóxica, para que entiendan, sobre todo la gente joven. Es tan tóxica que ninguno de los dos quiere ver que no tiene futuro esa relación. Eso pasa con el Estado. Los que están dentro del Estado no comprenden que la situación es insostenible. Y la ciudadanía no comprende que para que esa relación sea sostenible tenemos que bajar el gasto. ¿Qué sucede? Que en la relación o en esa relación se sigue mintiendo. En este caso aplicado al Estado, ¿qué significa mentir? Cobremos más impuestos porque tenemos que salvar esa relación que es insostenible. Yo no sé si es una motivación como tal. No me gusta pensar que hay una maldad detrás de todo esto y que todos quieren sobrevivir. Hablo de quienes están en el Estado, quienes son políticos. A mí me enseñaron a pensar mal también. Entonces, habrá que preguntar qué pasa si esos políticos empezamos a cortar el presupuesto, porque es posible. ¿Qué va a pasar con esos políticos? ¿De qué van a vivir? Esa es una primera pregunta. Entonces, yo estoy seguro que no les conviene que hagamos esas preguntas incómodas, porque ahí la ciudadanía se va a dar cuenta de que no tiene que pagar tantos impuestos para mantener ese gasto que estorba, realmente estorba, y que es insostenible. Quieran o no, el cambio va a venir. Quieran o no, el cambio va a venir. Así que hay que ver si es que la ciudadanía despierta un poco y no nos dejamos más de los políticos que sobreviven de esta dinámica que no tiene futuro.
Lo veo al otro Francisco preocupado cuando se habla de impuestos. Yo quiero comenzar citando ahí una frase que tienes ahí arriba a tu izquierda, Joselo. Dice, put government on a diet. Dice ahí, poner a dieta el gobierno. Y también quiero utilizar la otra que está atrás de Gustavo, que dice, ¿por qué fracasan los países? Y quiero tal vez juntar esas dos frases que están ahí. Yo creo que la han puesto adrede aquí mis amigos, para que todo el mundo las vea, que todo el mundo las esté analizando mientras está viendo el programa. Yo creo que es importante. Oye, Francisco, pero detrás de ti hay una que dice Ecuador libre. Yo estoy... no la vi venir, pero bien. Entonces pongamos las tres juntas, ¿no? Pensemos por qué fracasan los países y pongamos el gobierno a dieta para tener un Ecuador libre. Creo yo que son tres frases que calzan bien, ¿no? Y con relación al tema, a ver ¿qué es lo que entiendo yo y qué es lo que veo desde el punto de vista tratando de conciliar toda esa visión económica, digamos, un poquito más cercana al tema de las matemáticas, al tema de las estadísticas, y luego también ver los principios en los cuales creemos y comparto que son los principios de libertad, ¿no? Y hablemos de esta dieta del gobierno, es decir, no solamente una dieta pensando en cómo mátalo de hambre o mátate de hambre para hacerte más delgado, no, sino también pensando en una dieta positiva, una dieta buena. Y yo creo que eso es el origen fundamental de las cosas. ¿Cuál es esa dieta, digamos así, que debe tener un Estado, un gobierno, a fin de mantenerse fit, a fin de mantenerse en línea, mantenerse bien, tener un good looking, como se dice, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se define, o donde empezamos a definir qué cosas nomás debería hacer el gobierno. Y el problema está allí, ¿no? Cuando tenemos en la última historia reciente en Ecuador un gobierno que se ha dedicado a hacer de todo. Se ha metido incluso en la función empresarial, digamos, al tratar de tener decenas de empresas públicas que operan en un mercado o en el comercio incluso, ¿no? Porque se mete incluso a tener bodegas para comprar arroz, para poderlo comprar y respetar precios oficiales, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos un Estado que ha perdido la noción, ha perdido la cordura, ha perdido el norte, ha perdido toda sensatez, entonces tenemos lo que tenemos. Tenemos un Estado que se ve necesitado, entre comillas, de recursos, y el único lugar donde puede ver un Estado que ve con mucha lujuria, mucha avaricia, es la billetera y los bolsillos de las personas, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, Gustavo, yo creo que eso último que dije es lo que mejor responde qué son los impuestos para los políticos al final del día, que son obsesionados con este tema. Es básicamente un tema de lujuria, de obsesión, ver solamente el bolsillo de los demás y no ver los problemas que tienen que resolver internamente, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto ha ocasionado que se lleve también a un exceso de desprecios de las contribuciones solidarias que pueden hacer las personas para poder tratar de garantizar un nivel de vida mínimo a los más pobres. Entonces, el desafío es ese, ¿no? Cómo ir reduciendo la carga impositiva, la intromisión del Estado en una sociedad, al mismo tiempo que podemos tratarle de garantizarles o darles un nivel mínimo de educación y salud y seguridad a las personas. Y yo creo que con eso ya ellos podrán también salir adelante, porque lo último que queremos es un Estado que se meta tanto en la vida de las personas que sea un mal negocio prosperar. Y de tal forma, como decía Fernando o José al inicio, te acostumbraste a vivir del Estado y nadie puede prosperar en un país. Entonces, yo creo que plantear esas tres ideas para empezar la discusión con ustedes. Hay una realidad, ¿no? Hay un problema de finanzas públicas serios en el país y de alguna manera hay que cuadrar las cosas. La pregunta es quién paga la factura. Correcto. Entonces, claro, si tú quieres pagar una factura, o sea, si el Estado insiste en mantener su gasto intacto, la factura la van a tener que pagar tarde o temprano los ciudadanos en forma de impuestos en uno u otro momento, porque el endeudamiento es impuestos
en el futuro. O sea, siempre la paga el ciudadano, la factura, ¿no? En efecto. Ahora, lo que podemos y lo que deberíamos hacer es mejorar la calidad del gasto, es mirar dónde se recorta, es mirar en qué se agrega o no se agrega valor, y en función de eso, pues de determinar ciertas cosas que el Estado tiene que llegar a hacer, y luego de eso, pues pare de contar, y ahí hay, si bien no es demasiado, mejor dicho, si bien es importante la cantidad de recursos que se necesitan recortar, la verdad es que políticamente hablando hay dificultades de por medio, porque el 80% de los recursos que tiene el presupuesto están básicamente asignados a educación, salud y seguridad. Entonces, aunque es necesario cortar y hay que hacerlo. Es que todo buen administrador, José, lo sabe, todo buen administrador sabe que más gasto no necesariamente es buena calidad, y también lo contrario, menos gasto no necesariamente es mala calidad. Y tenemos la evidencia en lo que pasó, en lo que ha pasado en este gobierno y en el anterior. En el anterior hubo gasto exorbitante, con mucha corrupción, con mucho sobreprecio, y no se logró ese impacto en la calidad que deberíamos estar viviendo 15 años después de que se inició tremenda cantidad de gasto. Y ahora vemos lo mismo, ¿no? Un ajuste, yo decía el otro día en una columna, decía un ajuste fiscal meramente contable, en el cual simplemente digo, a ver, aquí tengo que hacer que 2 más 2 sea 4, pero actualmente 2 más 2 me está dando 10, entonces ¿cómo lo hago? Simplemente recorto por donde sea. Y no es así, ¿no? Un buen administrador tiene la tarea de lograr ese equilibrio. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿ustedes son capaces de reducir en 10% su gasto mensual? Absolutamente. Es posible hacerlo, correcto, es posible hacerlo. Entonces, ¿por qué razón no podemos reducir al menos en un 10% el presupuesto del gasto público, que siendo más o menos 35.000 millones, nos daría 3.500 millones de dólares, que en lugar de írselos a pedir al fondo, los tendríamos aquí? O sea, si cualquiera de nosotros podemos hacer ese sacrificio, no veo por qué no el Estado ecuatoriano puede hacer. Sí, ahí ya entran los temas políticos, ¿no? Ahí ya entran el tema, siempre tienes a grupos de poder que están siempre tratando de defender sus intereses, tienes mafias también, tienes la corrupción, tienes también la mentalidad, hay que decirlo aquí, de gente que no se ha tomado la píldora roja y que sigue viendo como que me recordas el presupuesto, me estás matando de hambre. Entonces, yo sí creo que el desafío no solamente es conceptual, yo creo que en lo conceptual es más fácil ponerse de acuerdo. Ya el desafío ya trasciende otras áreas al tema político, el tema social, el tema también de educación, de formación. Lamentablemente no todo el mundo entiende esto tan sencillo que tú acabas de mencionar, José, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de estos espacios, ¿no? Poder ir introduciendo a más personas estas ideas. Yo me quedo con algo que acaba de decir Francisco, y es el último, porque tú mencionaste, existen mafias, hay corrupción, que obviamente impiden hacer lo que José lo menciona. Yo me quedo con lo cultural. Yo he tenido la oportunidad de recorrer algunas ciudades por libre razón, de reunirme con grupos, de distintos grupos, de clases sociales, etcétera, etcétera. Y realmente, claro, lo que conversamos hoy entre nosotros, y lo entendemos, el 90% de los ecuatorianos no lo terminan de comprender. Hay una cultura, hay una ideología también muy marcada acá, obviamente por los políticos que hemos conocido durante los últimos años, que hacen que el recorte presupuestal sea un estigma completo. Es más, vemos el estado de las hidroeléctricas, por ejemplo, ahora que están dadas de baja 2 hidroeléctricas más, con inversiones, una de casi 750 millones y la otra de 120, y que ya no sirven. Y aún así, si nosotros hablamos de reducir el presupuesto, por ejemplo, para ese tipo de inversiones, aunque son inversiones, yo aseguro que la gente no va a estar de acuerdo. ¿Cómo cambiamos la parte cultural para entender que sí se pueden hacer esas reducciones? ¿Cómo cambiamos la mentalidad de la gente del Ecuador? Esa es la tarea, creo que más compleja, porque ya los números están echados y todos sabemos lo que pasa. Ahora, ¿cómo convencemos a la mayoría? Es lo que a mí realmente me quita el sueño. Después de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se ha empezado a discutir la posibilidad de subir la tasa del impuesto al valor agregado
que actualmente está en el 12%. Precisamente algunos economistas estiman que, incluso en la etapa crítica por la que atraviesa la economía, su aumento podría ser deseable para el logro de equilibrios macroeconómicos. Ante este contexto, ¿sería un aumento de impuestos un camino efectivo para reactivar la economía ecuatoriana? Recuerden que esto está siendo grabado y que queda... Esta es la pregunta que esperaba, José lo dice. Esta es la que quería preguntar, dice José. Bueno, soy partidario de algunas de las frases de Friedman, ¿no? Y una de ellas dice que él está de acuerdo con bajar impuestos bajo cualquier circunstancia, con cualquier pretexto y ante cualquier escenario, o algo por el estilo, pero versa la frase, ¿no? Y en el fondo, si queremos que este estado obeso baje de peso, pues hay que cerrarle un poquito la llave. Ahora bien, de nuevo, ahí tenemos un tema de equilibrio ya, y la verdad es que, como dice Francisco, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, o una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, ¿no? Y la realidad sí pide que hagamos un esfuerzo serio por ver cómo cuadramos las cosas. Yo creo que la verdad la discusión se ha venido prolongando en el tiempo en torno a cómo equilibrar las finanzas públicas y se ha dejado de lado el tema económico. O sea, yo creo que un conjunto de reformas económicas pueden solucionar el problema de verdad. Ya, o sea, si abrimos la economía, si nos insertamos con el mundo, si viene más banca extranjera al Ecuador, si tenemos una reforma de seguridad social seria, si tenemos una reforma que le permita al empresariado adaptarse a las nuevas circunstancias, si tenemos un conjunto de cosas, incluso renegociaciones nuevas de deuda y otros temas, podremos poner a funcionar el aparato económico. Y como resultado de eso, el fisco también solucionará sus problemas. Pero si seguimos pensando en que la factura la tiene que pagar el sector privado, pues definitivamente las cosas no van a funcionar. Ahora, sin embargo, el Fondo Monetario ha sido explícito, ¿no? O al menos en alguna de las condicionantes o alguna de las propuestas del fondo se pide pues una subida de impuestos, una subida del IVA en particular, de manera gradual, del 12 al 15. Hoy día escuchamos a Mauricio Pozo, nuevo ministro de Economía, decir que nada está escrito en piedra, ¿ya? E incluso, aunque me llegasen a decir a mí que podríamos hablar de un incremento temporal del IVA para financiar una circunstancia muy particular del presupuesto actual, me remito a otra frase de Milton Friedman que dice que no hay nada más permanente que un impuesto temporal. Creo que tú has dado en el clavo, José, porque tenemos el típico error de analizar o de pensar en las medidas de forma aislada, ¿no? Y la verdad es que no es así, ¿no? Que no tiene que ser así, porque así no funcionan las cosas, nada funciona aislado. De hecho, ese es uno de los grandes problemas del análisis económico tradicional, que por más que tú intentes aún así considerar todos los elementos dentro de un esquema o un modelo, al final del día nunca vas a ser capaz de capturar todo, ¿no? Pero bueno, es la forma en la cual podemos entender más o menos qué pasaría con determinadas decisiones. Y lo que tú has dicho, me quedo con eso, porque has dado en el clavo. No solamente se trata de pensar en subir o no el IVA o el efecto en eso. Yo creo que es importante que el Ecuador analice una serie de medidas o un paquete de medidas. Por ejemplo, el Ecuador es un país carísimo, y no solamente carísimo por los impuestos locales o internos, pero sobre todo por los aranceles, que son un desastre en el Ecuador. En el Ecuador los aranceles pueden llegar hasta el 50%, y nuestra vida está encarecida porque los aranceles que son cobrados, son impuestos cobrados al ingresar al país los productos y servicios, son demasiado elevados. Entonces, yo creo que es mucho más eficiente y es mucho más factible para la vida de los ecuatorianos, por ejemplo, reducir significativamente los aranceles, llevarlos a cero en el mejor de los casos, pero si no a cero, a un nivel al menos promedio, por debajo del promedio regional, que debe ser alrededor del 5%. Hay que eliminar una serie de impuestos que lo que hacen también es encarecer la vida, como por ejemplo los impuestos a los consumos especiales, que también son salvajes y también pueden llegar a ser un impuesto de hasta más del 100%, como se hizo con las cocinas a gas, por ejemplo, una salvajada. También hay que eliminar el impuesto a la salida de divisas, que si bien implica una gran cantidad de recursos a la economía, ahuyentan las inversiones que tanto necesitamos, tanto local como extranjera.
Entonces, hay una serie de cosas que hay que hacerlas de la mano o que podrías hacer a mano si es que se piensa en algo como, por ejemplo, aumentar el IVA. Entonces ahí yo te digo, si tú calculas el efecto agregado, vas a tener un sistema impositivo más fácil, más eficiente, abierto al mundo, con mayores posibilidades para los ecuatorianos, con mayores posibilidades de productos y de precios, de calidad, que mejoran la vida de las personas, y al mismo tiempo puedes tener tal vez un impuesto que te pueda ayudar a encontrar ese equilibrio. La diferencia va a ser que vas a tener una economía que va a estar en la capacidad de producir más, de generar más trabajo, de generar más oportunidades, de generar mayor bienestar a las personas. Y yo creo que ahí es cuando podría alguien aceptar una contribución o algún tipo de cambio en los impuestos. Entonces, yo te diría allí, es importante. Ahora, para cerrar mi parte y darle paso a los demás, efectivamente, ese tema con el fondo del IVA al 15%, yo creo que fue un pésimo momento para lanzar eso en medio de una elección, porque como ellos mismos lo han manifestado, son partes de las sugerencias que ellos dicen que debe contener esta reforma tributaria. Al final lo que ellos definen son metas o targets de resultado de balanza comercial, de crecimiento, de superávit o déficit fiscal, y lo que hay que hacer es cumplirlas. Luego ya si lo haces incrementando agresivamente los impuestos o lo haces reduciendo agresivamente los gastos o en un equilibrio de ambas, o ya es cuestión del gobierno. Entonces yo sí creo que el nuevo presidente, sea quien sea, tendrá que sentarse a recalibrar todas estas cosas con el fondo y decirle, oye, pero mira, es que tú no has considerado, porque tú en tu visión obtusa de solamente impuestos, dices IVA al 15%, pero yo considero que por acá hay otros temas que yo puedo ir ajustando y siendo más eficiente para poder lograr el mismo objetivo. Entonces yo creo que nada está dicho realmente, hay que esperar, hay mucha agua que tiene que recorrer todavía por debajo del puente, incluidas las elecciones, y luego ya tendrá que verse ahí qué se hace, ¿no? Pero yo te diría, dar por sentado ese escenario ahorita, yo te diría que es por gusto, ¿no? Si uno analiza los rankings y ve qué tan bien estamos en el tema de impuestos, el tema de impuestos en el Ecuador, según el Doing Business, a las únicas variables que supera es justamente a cómo se permite que una empresa quiebre acá, y la otra es a la apertura de un negocio. Es decir, pagar impuestos solo es más fácil que esas dos variables acá. Cuando debería ser lo contrario, debería ser aperturar negocios mucho más fácil, y también quebrar un negocio y disolver una empresa también más fácil. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, estamos en un entorno tan complejo, y encima nos hablan de que hay la posibilidad de que se aumente el IVA al 15%. Más allá del análisis técnico que ya hizo Francisco, yo quizás me puedo ir un poco más a la parte política, por los comentarios que he visto estos días y la reacción obvia que iba a causar esto. Y es de empezar a ver culpables. Es de empezar a ver culpables y decir, no, es que el FMI, las empresas, etcétera, etcétera. Y miren, yo acá sí quiero traer a colación lo que sucedió en 2016 en el terremoto, esa contribución especial que tuvimos. Y yo recuerdo el duro momento que vivimos nosotros como empresas, ustedes también de seguro como particulares o como asesores, como consultores, como microempresarios o empresas medianas. Fue un momento muy duro, porque tuvimos que sacar dinero de donde no había para apoyar a hermanos que estaban muy cerca de nosotros, en otra provincia, y lo hicimos a pesar de todo. Yo te voy a decir algo, Paco. El 2016 fue uno de los peores años de mi negocio. Históricamente fue seguramente uno de los peores. Yo recuerdo que a mí me llegó el correo del SRI diciéndome, señor Mendoza, usted va a tener que aportar tanto por el tema del terremoto. Yo recuerdo la sensación cuando abrí el correo y dije, yo me jodí, nos jodimos porque no sabemos qué vamos a hacer y tuvimos que echar para adelante. Y el problema no es ese como tal, el problema viene después, cuando te das cuenta de dónde fue ese dinero, dices, o sea, hago un esfuerzo especial, me saco la madre para ayudar a quien tengo que ayudar, y ese dinero no va a quien yo quiero que vaya. De acuerdo, y lo mismo va a pasar ahora.
porque nos piden un esfuerzo especial y yo estoy de acuerdo porque particularmente Francisco me encanta el optimismo que tiene porque ve otras maneras de resolver el asunto. Yo no veo. Yo como buen serrano soy más pesimista. Ustedes en la costa son recontra más optimistas que acá. Yo sí veo el panorama negro y digo, muchachos, vamos a tener que pasar el sombrero para solucionar el problema. Lo que sí veo son dos problemas. El primero es que acá tenemos, hasta para pensar en las soluciones, un centralismo brutal. ¿Cómo salvamos el Estado? Es decir, ¿cómo salvamos el barco del Titanic? Pero a las personas no nos importa, ¿sí? ¿Cómo remendamos el hueco que tenemos ahí, pero que las personas se ahoguen? Nos vale madre. Y no se trata de eso. Y un segundo problema es, claro, ese centralismo nos lleva a una incertidumbre mucho mayor a futuro y ese es el problema que yo veo porque la gente va a culpar a quien no es el responsable final. De acuerdo. No es este gobierno. Vean un poco la historia y vean cómo se genera el problema. Entonces, eso me preocupa. Eso me preocupa, que salvemos al Estado, pero no a las personas, y esa ha sido la manera de pensar siempre en este país. Y la segunda es que no culpemos a los verdaderos responsables. Tú hablas de que Ecuador es una economía rentista, y siempre ha sido una economía rentista. Y más o menos el régimen de izquierdas que tuvimos durante 10 años en este país y que pretende regresar, lo que hizo fue ponerle esteroides a ese sistema de rentismo, de captura de rentas, de negociados, de prebendas, de privilegios. Y acá una cuestión más, Gustavo, de una vez, ya que estoy pegando a todos, peguemos a todos por entero. Ya que ya, de una vez, ya que está grabado esto, antes de que pase cualquier cosa. Y aquí sí es un mea culpa de todos los ecuatorianos también, no solamente de los políticos, por no hacernos responsables de las cosas. O sea, lo que vemos en la política, eso se magnifica en la sociedad como tal. Salvo ciertos grupos, salvo ciertos casos entre los cuales se encuentran ustedes, pero son una minoría, quien se preocupa por la economía, por la política y pone el dedo en la llaga y dice, esto no camina bien. Y claro, el sentido de responsabilidad del ecuatoriano es mínimo. Mientras tengamos techo, cama y que la selección gane, estamos del otro lado. Chuta, y nos hemos complicado esas tres condiciones. Y ahora es complicado. Entonces, nos hemos comido 14 años de lo mismo, no nos hemos hecho responsables. Los políticos no tienen los pantalones para hacerse responsables de lo que ha pasado y al final de cuentas terminamos en algo así. Entonces, sí hay que jalar las orejas a los ecuatorianos porque tenemos que ser más responsables con el país en general. Estoy 100% de acuerdo con eso, Tocayo, y ahí lo que dice por qué fracasan las naciones o los países ahí atrás es parte de eso, ¿no? Que teóricamente o científicamente o conceptualmente se llama institucionalidad, pero que si lo bajamos y lo aterrizamos a lo que es en el día a día, en la práctica, es lo que acaba de decir Francisco, ¿no? Es el tema de la corrupción. El mismo informe actual del FMI te dice que entre el 10 y el 30% de lo destinado a compras públicas se va en corrupción. O sea, tú te das cuenta y tú dices, a ver, estos tipos me dicen que se va hasta un tercio de las compras públicas se van en corrupción, pero luego me dices, no, hay que subir más impuestos. Y volvemos a lo que decías, José, al inicio. Oye, y también lo que acaba de reafirmar ahorita Francisco, o sea, me pides más impuestos, por último te apoyo, somos solidarios, pero luego no me das esa señal de eficiencia, de calidad y de que lo vas a hacer bien, más bien me das la señal de todo lo contrario. Por eso cuando me vienes a pedir más impuestos jamás te voy a aceptar y voy a pagar de mala gana porque no se está viendo el resultado adecuado, ¿no? Entonces, al final del día sí, por eso se llaman impuestos, porque a nadie le gusta pagarlos, porque no los imponen, porque no los decidimos, pero fuese menos doloroso quizás o menos difícil para todos nosotros tener que cumplirlos si es que viéramos los resultados cuando es utilizado ese dinero. Pero el problema es que vivimos en una sociedad que todavía no logra ser eficiente o los gobiernos no logran ser eficientes en la calidad del gasto, ¿no? ¿Cómo generamos esa eficiencia en la calidad del gasto? Yo tengo una solución que he planteado y que lo hablamos el otro día con Gustavo.
yo digo, hay que utilizar la tecnología. Actualmente la tecnología nos brinda y nos da muchas bondades, ¿no? Desde el punto de vista, desde la transparencia y de traquear el uso de cada centavo desde que llegó hasta que se utilizó. Yo creo que hay tecnologías suficientes para eso ahí hoy en día, blockchain, entre otras cosas. Y luego también el tema de la interconexión, que nos permite ser mucho más eficientes, utilizar menos manos humanas para hacer más cosas. Y yo creo que por allí pasa uno de los grandes problemas del gobierno, tener grandes necesidades de humanos, de personas, de burócratas, para hacer un sinnúmero de papeleos. Entonces, si eliminamos papeleos y vamos a eliminar manos o personas o burocracia, y luego si eliminamos también papeleos y los que quedan los hacemos digitales o los hacemos telemáticos, menos necesidades de burocracia todavía, ¿no? Entonces, empieza a funcionar de mejor forma los servicios públicos, ¿no? Y luego si podemos llevar educación y salud por internet a todos los rincones del país, somos más eficientes con menos recursos, que es lo que hemos estado hablando, que no necesariamente gastar más es más calidad. Si gastamos menos, con menos personas, telemáticos, sin construir hospitales, sin construir escuelas, y más bien invertimos en computadoras, invertimos en internet, yo creo que se puede lograr más con menos. Claro, estamos hablando de un aumento de productividad, o sea, simplemente correcto. Puede hacer más con lo mismo o más con menos. Lo que regularmente han hecho los socialistas es con mucho hacer muy poco. O sea, y no solo los socialistas, sino el Estado, sino el sector público como tal, porque esa es su naturaleza, sin importar. No, sí, pero yo me refería al hecho del boom petrolero, se lo comieron completito. Sí. A los del periodo previo, dolarización antes de Rafael Correa, boom petrolero, o sea, los resultados fueron malos, ¿eh? En términos de crecimiento del PIB, de tasas del PIB, fue inferior a pesar de un boom petrolero. Eso es hacer muy poco con mucho. O sea, correcto. El campeón de la ineficiencia, ¿no? Y de la mala administración. Por eso es que el Ecuador necesita alguien que en verdad sepa cómo administrar, que sepa y entienda de que es posible hacer más con menos. Entonces, y luego que lo ejecute, ¿no? Entonces, esos son los debates que debemos empezar a hacer como sociedad, como Ecuador, como decía Francisco, ser responsables y solidarios, ¿no? En un ambiente de libertad, de respeto a las libertades. Nosotros en Lío Razón vimos un informe de 2008 de la OIT y ahí ya se manifestaba, a ver, y en contexto, obviamente ahora en pandemia tiene más sentido, pero en 2008 el IES, por ejemplo, tenía un 25% mensual de camas desocupadas. Entonces, una de las recomendaciones era, ¿para qué tiene tantas camas del IES si es que no las están usando? Y claro, si tú dices menos camas en el IES, tú vas a decir no, pero en cuestiones de eficiencia, hasta la OIT nos recomendaba disminuir el número de camas y hacerlo más eficiente. Otro tema que nos recomendaban en el mismo sendero de la eficiencia era cada paciente en el IES se demoraba más o menos un mes, o sea, se quedaba en el IES un mes, cuando si se lo trataba adecuadamente, ese paciente podía estar solamente 2 semanas en una cama de hospital. Entonces, ahorrabas 2 semanas de enfermeras, ahorrabas medicinas, etcétera, etcétera. Entonces, hasta en la seguridad social se podían hacer esos cambios de eficiencia que uno, claro, cuando piensa en salud dice, no, más de insumos, más de enfermeros, más médicos, y no necesariamente. Y un segundo punto en tema de eficiencia, claro, Francisco tiene una visión macro de todo el país. Yo me quedo con presupuesto base cero, que también he visto que es una propuesta. A mí me encanta, y me encanta cuando el ciudadano australiano, el ciudadano chileno, que el ministro Briones en Chile ya lo aplicó desde hace 2 meses, el reporte de dónde van o a dónde van tus impuestos. Entonces tienes tu hojita, tú pagaste $100, 30 fueron a tal lado, 10 a tal lado, 5 acá, y sabes a dónde van tus impuestos. Acá no sabes ni siquiera para qué se utilizan, en manos de quién fueron a caer. Eso, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Francisco. A mí, si me dan una hojita que me diga a dónde van mis impuestos, ya es una ganancia enorme. Oye, pero de hecho tampoco sabes a dónde van tus ahorros. O sea, en este momento el salario que se supone que es ahorro para ti, tampoco sabes ni cuánto, ni qué se hace con ello.
Si estuvieras en el sector de la policía, te contaré un mal Eso te chiste. iba a decir. Eso te iba a decir. Billete. Si fueras policía ya supieras. Si fueras policía ya supieras. Claro, sabría que ya no está donde se supone tiene que estar. Por lo tanto, en efecto, nuevamente viene un conjunto de reformas que son necesarias hacer en este país y es indiscutible. Yo suelo resaltar en estas intervenciones que nadie que tenga más de 2 dedos de frente puede creer que las cosas se hicieron bien, ¿ya? Porque ni siquiera 2 de cada 10 ecuatorianos están trabajando en el sector formal teniendo edad para trabajar. Entonces, esto de aquí está re mal, hay que tener un conjunto de reformas serias para afrontar un problema serio, ¿ya? Porque estamos enfrentando un problema serio y no se puede ser irresponsable y votar, de hecho, aunque esto es político, votar por precisamente las ideas que causaron el problema del cual estamos nosotros, digámoslo así, viviendo. No se puede escuchar a Tontín, ¿ya?, que anda por ahí diciendo cosas que no tienen sentido, y creer que uno puede votar porque es joven. O sea, es un joven tonto, definitivamente, ¿no? Las cosas como... Es un marxista de formación. Sí, o sea, un joven con ideas jurásicas que demostraron a lo largo de su aplicación y en la historia solo traer miseria a la gente. Y ahí donde se aplicaron con fuerza campos de concentración, jaulas totalitarias y muros para impedir que la gente huya, y si huían te disparaban. Que lo sepa todo socialista y comunista extremo, ¿ya? Eso no funciona, genera miseria. Y de haber seguido ese camino, pues estuviésemos nosotros los ecuatorianos también en los semáforos en las distintas ciudades de América Latina, ¿ya? Ahora, ahí solamente para hacer un distingo para que no se me resienta alguno, como diría Carlos Alberto Montaner, existen los socialistas vegetarianos y los carnívoros. Los carnívoros son aquellos como Chávez, que sus ideas las llevan a la práctica y destrozan sociedades. Los vegetarianos son aquellos que intentan llevar esas ideas suave, no lo logran, o son de alguna manera como digámoslo así, como vegetarianos, son no practicantes de la ideología socialista. Porque si llegan a aplicarlo de verdad, pues la pasamos mal. Aquí en Ecuador tuvimos un socialismo carnívoro. Fue así de sencillo. Y en este momento tenemos una especie de socialismo vegetariano. Disminuyó la intensidad, pero tampoco es que cambiaron grandes cosas. O sea, el tamaño de la deuda pública aumentó un montón. El sector público casi intocado. El ordenamiento de otros aspectos económicos tampoco. Se habló de que para este año, tú lo mencionabas, Francisco, el otro día, ya debíamos haber tenido un acuerdo firmado con México para irnos a la Alianza del Pacífico y no llegamos ni a la playa porque hasta las playas no cierran. O sea, aquí no hay nada, ¿ya? Aquí, como mencionaba hoy día, mejor dicho, la semana anterior en este mismo programa, normalmente cuando tú vas a un negocio te dicen pague 1, lleve 2. En Ecuador te hacen pagar por 2 y llevas 1. O sea, este es un país artificialmente caro, como mencionaba Francisco Briones. Artificialmente caro, políticamente caro. Y no hay nada más popular que hacerle entender a la gente que hay medidas que pueden hacerla vivir mejor. Correcto. Que le van a dar trabajo a sus seres queridos, que van a hacer que los chicos cuando salgan de la universidad encuentren empleo y que en suma, por todos los efectos propios de una economía dinámica, tendrás menos asaltos en las calles, pues. Porque ya también está volviéndose costumbre en el país de ver un videíto que te envían por WhatsApp donde te dicen imágenes fuertes, como spoiler, no sé, y ya para que tú sepas que a alguien le van a volar los sesos o a alguien le van a pasar por encima, ¿no? Entonces, claro, podemos tener una sociedad diferente y en ese sentido, como dice un político ecuatoriano, a quien la verdad tiene mi simpatía política, el Ecuador tiene salida, ¿ya? Y se puede llegar a esa salida sencillamente por el hecho de que la receta del crecimiento económico y de la prosperidad se conoce. Se conoce, no es nada extraño, no es una cosa que está escondida debajo de una roca que nadie conoce. O sea, si queremos alcanzar la prosperidad, hay una ruta, es la ruta de las sociedades que han probado y que viven en este momento de manera próspera.
Ciertamente, Ecuador debe trabajar muchísimo aún para garantizar estabilidad tributaria a sus ciudadanos y sus empresas. Por lo tanto, suponiendo que fueran asesores del gobierno, quisiéramos consultarles cuáles serían esas recomendaciones que ustedes harían para que Ecuador pueda ser un país donde pagar impuestos no se convierta en un martirio. Esto es, ¿traemos la cura rápido o la hagamos de a poquito, no? Yo creo que, en particular, muchas de las cosas que se necesitan en este país ya se han dicho a lo largo de este programa. Necesitamos más integración comercial, que necesitamos un sistema financiero integrado al mundo, que necesitamos un mejor sistema de seguridad social, que necesitamos una reforma laboral que le permita al empresariado adaptarse a los nuevos cambios, que necesitamos sanear las finanzas públicas, que necesitamos crear institucionalidad y darle algo de certezas al empresariado que en este momento está viendo las decaídas. ¿Ya? La verdad es que no hay mucho de escondido bajo este sol. Ahora, ¿qué tanto vamos a apretar el acelerador en ese sentido? Ahí, bueno sería saber la opinión de nuestro amigo Francisco, a ver si es tibio o es un economista compatible. A ver, yo te digo, mira, para mí es clarísimo, ¿no? La semana pasada, no la semana pasada, hace un par de semanas estuvimos reunidos con gente del gobierno de Macri, porque estamos tratando de entender un poco su experiencia, ¿no? Y todos sabemos aquí cuál fue el camino que ellos optaron. Y lo que nos decían gente que trabajó en el Ministerio de Comercio Exterior, gente de Comercio de Agricultura, entre otros, decía, si de algo nos arrepentimos nosotros es de haber tomado ese camino. El camino definitivamente es el de shock. Y la razón por la cual ellos decían que el camino es el del shock es la razón por la que ya hace como 20 años escribió Hernán Vigi en su libro La transformación económica de Chile, cuando él dice, oye, pero es que si tú decides hacer el shock, aún así en la práctica va a ser gradual, porque te vas a encontrar 20.000 burócratas en el camino que no les va a dar la gana de poner una firma para que las cosas sucedan. Y además por la misma velocidad o comportamiento o naturaleza de las cosas, van a en la práctica necesitar un proceso que los hace que sea gradual. Entonces, si tú eliges la vía gradual, es épicamente gradual, es nunca. Entonces, si eliges la vía de shock, es medianamente gradual. Entonces, yo te digo, la vía definitivamente es shock y para mí, yo te digo, yo soy un total convencido de que el problema en el Ecuador, más allá de los impuestos, son los aranceles. Para mí, una medida de shock que debe tomar cualquier gobierno que debe venir es, en el día 1 de su gobierno, bajarse los aranceles, porque eso es una señal positiva para el costo de vida de la gente, que es lo más importante, yo poder sobrevivir. Si no tengo empleo o tengo pocos ingresos, Primeros 100 minutos. Debe ser así. Si no tengo empleo o tengo poco ingreso, lo mínimo que puede hacer un gobierno es decir, oye, deja que la gente compre más barato. Y por último, si toma mucho tiempo o un proceso más largo, el tema legislativo, reducir impuestos o una reforma tributaria o una reforma laboral para reducir costos de producción, oye, bajan los impuestos, los aranceles a las materias primas, que también bajan el costo de producción y además permite ser más competitivo para exportar. Si algo yo soy convencido es, y que creo que tiene un gran potencial de impacto, es el tema arancelario, ¿no? El tema arancelario y no solamente eso, sino que te ayuda a lo que decía José, lo que la gente vea, oye, este tipo de medida que todo el mundo decía que era imposible y que todo el mundo decía que estaba bien, que es pro mercado, que es pro libertad, genera un impacto positivo en la gente. ¿Por qué no también creer en las otras cosas más, en el tema tributario, en el tema laboral, en el tema financiero, de bajar regulaciones para que las cosas puedan fluir más, con mayor libertad, puedan generarse más riqueza? Entonces yo solamente diría esa cosita de allí. Yo te digo, soy un convencido que creo que si tú haces eso y luego te vas a dormir los otros 4 años, las cosas empiezan a tomar su rumbo tranquilo. Entonces, no quiero decir ni una más porque creo que esa es muy potente. Cuando hablamos de shock y de hacer un tema gradual, un cambio gradual, yo creo que también hay que decirle a la gente que ese shock puede ser positivo, porque lo que sucede es que todos le oímos de esa palabra y pensamos en el ideario que se viene una hecatombe. Y hay que dividir en 2 cosas, como decía Francisco, una la parte tangible y otra la percepción. Entonces,
por ejemplo, cuando nos reunimos con la mayor cantidad de comerciantes informales, que yo creo que saben más que economía que muchos titulados y PhDs que conocemos, ellos dicen dos cosas y la primera era déjennos trabajar y la segunda reglas claras. Eso es lo que quieren, no quieren más. Entonces, una recomendación, lo que dice Francisco, si es que logramos que el gobierno de entrada establezca reglas claras en los primeros 5, 6, 100 minutos, independientemente, a ti te va a dar una percepción de tranquilidad y vas a decir, ok, yo ya sé dónde juego. Entonces, eso se va a transformar en algo tangible porque la gente va a ver los resultados, tal vez no inmediatamente al siguiente día, pero sí paulatinamente en 1, 2, 3, 4 meses, pero la gente en su percepción va a estar más tranquila. Y yo creo que los ecuatorianos en todo este tiempo lo que más hemos perdido es la tranquilidad. Y dicho sea de paso, si ustedes ven el libro de los impuestos del Ecuador, la historia de los impuestos del Ecuador, creo que son 300 y pico de hojas. Sería muy bueno que sean 2, introducción y final, y listo. Y que todos manejemos de manera más tranquila. Pero no vamos a poder hacerlo si es que no tenemos un gobierno que garantice esa seguridad. Y eso se va a convertir en resultados positivos. Y al final del día, ese shock que tanto miedo gran parte de la población le puede tener, va a ser un shock positivo. Y que el gobierno, como dice Francisco, haga las cosas inmediatamente y después que se vaya a dormir. El gobierno no debería estar pendiente 24/7 metiéndose en la vida de todos. Más bien, yo creo que el ideario es un gobierno que plante las reglas, salga del juego y deje jugar. Esa sería mi recomendación. Mira, yo coincido mucho con lo que acaban de decir, pero la verdad es que la palabra shock tiene una especie de connotación negativa. Sería de Muy negativa. porque podemos decir, ¿qué prefieres? ¿Una solución rápida o una solución lenta? Y la gente tiene soluciones rápidas y eso es lo que se le está planteando en este momento al país, porque integrarnos y tener este tipo de medidas va a dar lugar precisamente a que nosotros terminemos viviendo en una sociedad mucho más próspera que genera oportunidades y bueno. Felizmente mucho está en iniciativa del Ejecutivo en este momento en materia tributaria, así que hay mucho que se puede hacer de entrada. Yo adoro el tema de la integración comercial, adoro el tema de poner los aranceles en cero, de hecho, pero también hay otras cosas que hacer. Y si tenemos una oportunidad, como probablemente va a suceder, y estoy seguro de que va a suceder, pues aprovechémosla, no la dejemos escapar. Es una oportunidad de oro para demostrar que la solución liberal trae aparejados resultados deseables y resultados que van a ser avalados por la gente y que van a dar un espaldarazo a estas políticas que han funcionado en el mundo y en aquellos lugares en general donde se han aplicado, al contrario del socialismo que no ha funcionado en ninguna parte y en ningún tiempo. De acuerdo con José Lo. Hay que empezar el camino de la libertad en el 2021. Cuando un candidato un candidato presidencial de los tantos que tenemos ahora mismo en Ecuador habla de los primeros 100 minutos, está hablando concretamente de qué está hablando, porque digamos, yo tengo mi análisis, pero quisiera escucharlo de ustedes. A ver, yo lo puedo comentar directamente, dado que soy un implicado directo en eso. A ver, 100 minutos, el objetivo es, el mensaje es preparación. ¿Cuál es el gran problema en el Ecuador? Creemos nosotros, que tal vez lo hemos identificado, es que no estás listo al momento que históricamente quienes han tomado el poder no están listos, sino que llegan a enterarse de la situación y en ese momento a tratar de pensar sobre la jugada, qué podrían hacer. Y el gran dilema de eso es cuando no sabes qué hacer y empiezas a pensar ahí en ese momento qué hacer, empiezas a escuchar voces que no deberías escuchar, voces contaminadas con burocracia, voces contaminadas con proteccionismo, voces contaminadas con ideas que no funcionan ni en lo conceptual ni en la práctica. Entonces, lo mejor es tener un norte bien definido, tener la brújula bien calibrada, tener un conocimiento y entendimiento total o completo lo más posible de los problemas e ir con soluciones planteadas. Y si tú has preparado, entonces estás listo para ejecutarlas dentro de los primeros minutos de tu gestión y no recién a los 100 días o a los 90 días o al cuarto año, como en el caso de este gobierno que trató recién a última hora ponerse a hacer cosas, ¿no? Entonces, como decíamos, si tú empiezas el día 1,
probablemente se van a ejecutar en el día 30. Si empiezas en el día 30, se ejecutará en el día 90. Entonces, la idea es esa, es ganar el tiempo al tiempo, con profunda responsabilidad, con profunda preparación, empezar a hacer las cosas de inmediato y empezar a poner las tuercas y sembrar las bases que van a permitir que la economía salga adelante. Cuando tú dices hacer las cosas de inmediato, de pronto estamos hablando de firmar decretos una vez te sientas en la silla presidencial. Hay muchas cosas, como decía José, que dependen directamente del Ejecutivo y que con firmar el presidente ya se ejecutan. Entonces, eso es una vía. Y también hay otras cosas que dependen, que necesitan también ayuda del Legislativo. También eso, pero eso tomará un poco más de tiempo. Pero hay muchas cosas que están en poder del Ejecutivo, de los ministros, del presidente, y que hay que tenerlas listas para ejecutarlas de inmediato. Tú estás hablando del Legislativo y, por ejemplo, no lo hemos dicho, pero hace falta decirlo, es necesario, es imprescindible decirlo. Paco está corriendo para la Asamblea y cuéntanos un poco de cómo ves la cancha desde tu lado. Sabes que, Gustavo, sí, estoy justamente de candidato a la Asamblea por Quito, acá en el Distrito Norte, circunscripción 1. Bastante compleja la situación, porque obviamente el momento del país es complejo, pero hay la ventaja, y es lo que dice Francisco, y es, pertenecemos a un movimiento, tenemos un líder que está haciendo las cosas bien y con el respaldo de un think tank atrás. Entonces, yo estoy seguro que cuando lleguemos no vamos a improvisar, porque hay la hoja de ruta, y a eso también me refiero con los 100 minutos, y hay una hoja de ruta con un muy buen diagnóstico y con muy buenas soluciones para implementarlas inmediatamente. Y nuestra labor desde el legislativo, obviamente, va a ser apoyar esa hoja de ruta, y yo sí creo también en una función adicional no escrita del legislativo, que es ser el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Y ese rol del legislativo, para mí, el que no esté escrito, va a ser más importante que el de fiscalizar y legislar, o a la par, porque lo que vamos a tener que hacer es ser el puente entre los ecuatorianos y el gobierno para sacar esto adelante entre todos. Entonces, yo lo veo así, yo lo veo un desafío enorme, pero los desafíos grandes son precisamente los mejores, así que, y además, hay una hoja de ruta de por medio y eso da bastante seguridad y tranquilidad de que las cosas van a caminar bien. Así que lo tienen claro. Lo escucharon ustedes, amigos, en La Píldora Roja. Aquí se habla claro y estamos hablando de ese futuro prometedor que tiene el Ecuador de adoptarse estas ideas, de tener personas no solamente jóvenes, porque Tontito es joven, con ideas del pasado, ya, personas jóvenes que tienen las ideas correctas y que sencillamente se han aplicado y han dado lugar a la prosperidad. Yo recuerdo muchos años atrás, cerca de 20 años atrás, haber leído un libro llamado Fabricantes de Miseria, y eran los mismos socialistas de siempre, con la misma receta gastada que dio lugar a que en este momento el gobierno se esté acercando al Fondo Monetario Internacional y cuando llega el momento de la verdad le tiran la culpa realmente a la gente que no es. O sea, hay que unir los puntos, mis estimados amigos. La realidad pasa por otro lado, un poco más de formación económica, no sé, más Hayek, menos Marx. Amigos, antes de cerrar, quisiera pedirles que por favor nos dejen cada uno de ustedes un mensaje final. Por mi lado, solamente de decirles y animarlos a creer en estas ideas, a realmente a darle la oportunidad, si es que no lo creen, a las ideas de libertad. El socialismo y el comunismo ha tenido amplia oportunidad en este país. Vemos los resultados del día de hoy, vemos los problemas del día de hoy, sufrimos los problemas del día de hoy. Es hora de ver lo nuevo, y lo nuevo pasa por más libertad. Y más libertad para elegir, como lo mostraba José Lo allí, y para tener más libertad de elegir necesitamos apertura comercial, necesitamos reducir la carga impositiva para que también el Estado sea más eficiente, también reduzca sus gastos y poder ir sembrando e ir cosechando también en el futuro todos esos frutos de las buenas decisiones y las buenas políticas que se pueden implementar en el país a partir del próximo año. Es una oportunidad de oro y hay que estar dispuestos y listos y prestos a tomarla. Yo tampoco quiero sonar fatalista, pero hay pocas oportunidades y cada oportunidad hay que aprovecharla. Yo sí veo que en el Ecuador estamos acercándonos ya a un momento decisivo.
a un momento en el que se van a marcar no los siguientes 4 años, sino los siguientes 20, 25 años, y lo que viene en febrero es muy importante, es extremadamente importante, no solamente por el nombre del presidente como tal, sino que detrás de eso vienen ideas, vienen modelos económicos, vienen modelos sociales, y eso va a determinar, bueno, el futuro de nosotros acá, pese a que todos somos relativamente jóvenes, pero va a marcar el futuro de todos los que vienen. Así que esa responsabilidad de la que hablé en algún momento tiene que ser mayor en estos momentos, y esa es una cualidad de la, no sé si cualidad o valor intrínseco de la libertad, que es la responsabilidad. Por eso creo que nos gusta tanto la libertad, porque nos obliga a ser responsables. Y yo creo que si hay algo que dejar y hay algo que rescatar, es de eso, el que tenemos que ser responsables a partir del día de hoy y con lo que venga políticamente hablando para el país y económicamente hablando también. Nuestras decisiones van a pesar mucho. Francisco Briones, contigo un tema que adelanto por esta vía para que todos sean testigos de aquello que estoy hablando. Dentro de pocos días me voy a acercar a tu oficina para entregarte el proyecto de internacionalización de la banca, en el cual se están removiendo digámoslo así, los elementos legales que hacen difícil la atracción de tener más banca extranjera en el país. Y de hecho, ¿por qué no? Como bien anota este querido amigo nuestro, por más banca en el mundo también. Muy bien, excelente. Por todo lo expuesto, podemos concluir que los subsidios, los llamados planes sociales y lo que en general se llama estado de bienestar, no son otra cosa que un robo legalizado por el cual unos viven a costa de otros. Desgraciadamente se ha impuesto la idea de que los políticos tienen el monopolio de la benevolencia y que la empresa privada es mezquina respecto a lo que le ocurre al prójimo. En definitiva, tal cosa no es cierta. La gente es mucho más solidaria de lo que se dice y el Estado es mucho más corrupto de lo que se puede imaginar. Ejemplos de ambos casos abundan en el Ecuador y son muy recientes. Amigos, muchísimas gracias por esta conversación. Me ha dado muchísimo gusto, estoy muy feliz de volver a verlos. Les deseo mucho éxito y les mando un fuerte abrazo.